Hola, buenas noches con todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde aquí, desde Chile, le habla la licenciada Karina Sánchez, trabajadora social. En este momento le doy las gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar junto con ustedes, ¿bien? Para hablar hoy acerca de una droga de impacto llamada ketamina. Y Dios me da el privilegio de darle el agradecimiento primeramente al Centro de Formación de Consejeros en Adicciones y Salud Mental, Mental Health, a la Federación de Comunidades Impulsadoras del Desarrollo Humano y a la Cámara de Obispos del Ecuador y también a la Fundación Lofredo. Le damos gracias a Dios por la apertura que nos dan para poder tener estos espacios de aprendizaje, ¿ok? Donde nos estamos formando, capacitando y enriqueciendo los conocimientos, ¿vale? Entonces, para iniciar en esta noche, quiero colocarles un pequeño video para conocer acerca de esta droga llamada ketamina. Entonces, disculpen un ratito. Porfa, colóquenme aquí, disculpen un ratito, colóquenme aquí, que no quieren. Un ratito. Tengo fallas con el internet. ¿Qué sucede desde el punto de Se dejó de compartir la pantalla, si la vuelven a poner para compartir y de ahí le ponemos play. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve el video? Perfecto, perfecto. cuando se consume ketamina? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los efectos de las drogas, una sección que analiza las drogas desde el punto de vista científico. Os recomiendo encarecidamente que corráis a ver todos los episodios anteriores, si es que aún no los habéis visto, porque son fantásticos. Ciao ragazzi, este video fue escrito y filmado en italiano por nuestro equipo de científicos, narradores y videomakers, traducido manualmente al español, pero doblado con inteligencia artificial. ¡Viva la cultura! Y volvamos al video. La historia de la ketamina comienza el 26 de marzo de 1956, cuando Harold Maddox, investigador de Park Davis, famosa compañía farmacéutica estadounidense que hoy forma parte de Pfizer y que todos conocemos, sintetizó una sustancia llamada fenciclidina. Esta fue probada inicialmente como anestésico, pero pronto se dieron cuenta de que, efectivamente, generaba en los pacientes condiciones de delirio y paranoia. Se fue el audio. No tiene sonido. De la fenciclidina logró elaborar un nuevo fármaco, la ketamina.
La ketamina fue utilizada desde el principio como anestésico y sedante, tanto para el hombre como os podéis imaginar para los animales. ¿Os suena cuando en las películas para sedar a un animal se disparan dardos que los duermen en pocos segundos? Pues justo, probablemente esos dardos podrían tener ketamina. Sí, en dosis grandes y potentes, esa ketamina, tomada así, provoca ese efecto. Todavía la ketamina se utiliza en los hospitales como medicamento. Tened en cuenta que es un medicamento tan importante que ha sido incluido en la lista de medicamentos esenciales, una lista elaborada por la OMS, que contiene el catálogo de todos los medicamentos indispensables en cada hospital. Pero entonces, si se trata de un medicamento, ¿por qué la venta y el consumo fuera del contexto hospitalario es ilegal? Y sobre todo, ¿cuáles serían estos efectos psicotrópicos que la hacen tan peligrosa? Preguntamos a nuestro químico. Para responder a estas preguntas, primero hay que hacer una distinción muy importante entre el uso médico de la ketamina, es decir, lo que se hace en el hospital, donde se utiliza principalmente como anestésico y recientemente también como antidepresivo, y el uso ilegal y con fines recreativos de forma clandestina. Se trata entonces de una sustancia con una doble faceta. Por un lado, un medicamento muy importante, por otro lado, una droga peligrosa. Pero, ¿a qué se debe esta diferencia? En el ámbito médico, la ketamina se administra en altas dosis y tiene un efecto sedante y anestésico notable. Y esto se debe a la forma en que se une a ciertos receptores de nuestro cerebro, en particular a los del glutamato. El glutamato es un neurotransmisor, por lo tanto, pasa de una neurona a otra para transmitir señales, y es el neurotransmisor más excitatorio que existe. La ketamina, sin embargo, se une a los receptores para el glutamato, llamados receptores NMDA, haciéndolos incapaces de absorber el glutamato. El impulso entonces se bloquea, ya no se transmite. En la práctica es un poco como si se cerrara el grifo del glutamato. Y es precisamente este proceso el que está en la base de sus efectos anestésicos, útiles, por ejemplo, durante las operaciones con anestesia. La ketamina, de hecho, induce la llamada anestesia disociativa, en la que el paciente está en una especie de sueño ligero, en el que también puede responder a ciertas órdenes, pero sin sentir dolor. Es uno de los pocos anestésicos que se puede tomar por vía oral y que ralentiza menos la respiración que otros, pero por su efecto alucinógeno no es ampliamente usado. Cuando se toma con fines recreativos, en cambio, las dosis son mucho más bajas y por eso la acción de la ketamina es diferente, es todo una cuestión de dosis. Aunque el mecanismo no ha sido completamente aclarado, a dosis bajas, la ketamina aumentaría la producción de glutamato uniéndose a receptores diferentes de los NMDA y promovería la formación de nuevas sinapsis. Además, la ketamina también se une a receptores opioides, iguales a los de opiáceos como la heroína, actuando así como analgésico. Pero no solo eso, la ketamina también puede aumentar los niveles de otros neurotransmisores, como por ejemplo la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, siempre en el cerebro. Todos estos factores contribuyen a desencadenar los efectos típicos de la sustancia. ¿Y cuáles serían estos efectos desorientadores, estos efectos hidratantes de la ketamina? En primer lugar, para poder hacer efecto, es obvio que esta sustancia debe ser consumida de alguna manera. Principalmente la ketamina se inhala, se inyecta o se disuelve en agua dependiendo de la forma en que se encuentre. Se presenta de hecho en diversas formas, como líquido, en polvo o en cristales. Si se inhala, la ketamina comienza a surtir sus efectos en pocos minutos, causando euforia y sensaciones de calma y serenidad. Además, desde el punto de vista físico, se tendrá una pérdida de las funciones motoras, dificultad para hablar, taquicardia y aumento de la presión, todo seguido de confusión y náuseas. En la práctica, el consumidor se encontrará pronto en una condición de disociación de la realidad, en la que el cuerpo ya no parece responder fácilmente a los comandos y pueden aparecer profundas alucinaciones visuales y auditivas, caracterizadas a menudo por la entrada en una especie de realidad interior. Se puede experimentar un fenómeno llamado disolución del ego, es decir, una condición en la que se percibe como una desintegración de la propia identidad, así como la impresión de salir del propio cuerpo, participando en el universo circundante. Esta condición puede ser considerada positiva o negativa, dependiendo de la percepción del consumidor. Si se logra discernir de manera positiva, esta condición, en jerga, se llama K-Land. De manera diferente, si se percibe como negativa, esta condición puede llevar a efectos inmovilizantes y pensamientos paranoicos, y entonces se habla de keyhole, la entrada en una especie de agujero negro. Los que son realmente preocupantes, sin embargo, son los efectos a largo plazo. La ketamina, de hecho,
puede desarrollar una verdadera dependencia en el consumidor que con el tiempo se encontrará deseando dosis cada vez más masivas con consecuencias muy graves. Uno de los efectos más devastadores de la sustancia ocurre en daño de la vejiga. Sí, parece absurdo, pero quien consume asiduamente esta sustancia puede incluso ser obligado a someterse a una intervención especial. Se llama cistectomía, es decir, la completa extirpación de la vejiga. Veamos bien en detalle. En la práctica, nuestra vejiga está revestida por una capa de células epiteliales que tienen la tarea de contener la orina. Mira, la ketamina realmente daña las células epiteliales de la capa interna de la vejiga, lo que hace que pierdan su función, permitiendo que la orina penetre a través del tejido. La orina sale de la vejiga, entra en contacto con estos tejidos, dañándolos y causando inflamaciones y heridas que limitarán la capacidad muscular de la vejiga, que tendrá dificultades para expandirse. Todo esto, indudablemente, causa en el consumidor dolores atroces, sangre en la orina e incontinencia. Y en casos extremos se puede incluso llegar a la muerte o, como se mencionó antes, a la extirpación del órgano entero. Esto sucede también porque a menudo nos damos cuenta tarde de la gravedad de la situación. Los dolores intensos son mitigados por el efecto analgésico de una sustancia actuando como antídoto. Por un lado es mala, pero la sustancia no te hace sentir mal, así que es confusa. El uso constante y frecuente de la ketamina podría llevar también a trastornos de la memoria, episodios de flashback y también puede causar, a dosis altas, depresiones respiratorias que pueden desembocar en insuficiencias respiratorias, es decir, condiciones en las que el sistema respiratorio ya no es capaz de garantizar la oxigenación necesaria de la sangre, por lo tanto, poco oxígeno en la sangre. Volviendo al uso de la ketamina en el ámbito médico, se debe mencionar que además de ser un medicamento muy útil por sus propiedades anestésicas, desde 2019 la ketamina también ha sido aprobada por la FDA, por lo tanto, por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, como medicamento para tratar la depresión, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos del ánimo. Un derivado suyo, de hecho, llamado la ketamina, ha demostrado tener una gran eficacia como antidepresivo. La S-ketamina, a diferencia de otros antidepresivos, tiene una tasa de eficacia muy alta y comienza a tener efectos beneficiosos en un tiempo muy corto. El medicamento se presenta en forma de spray nasal y puede ser dado a pacientes que no han respondido positivamente a al menos 2 de las terapias antidepresivas tradicionales. Y además, solo puede ser administrado en entornos ambulatorios y en presencia de un médico. Se habla en este caso, por lo tanto, de psicoterapia asistida. Por lo tanto, no es posible hallar o comprar ketamina como medicamento en la farmacia de abajo. En resumen, la ketamina es una sustancia con 1000 facetas que, como hemos visto con Dena, también se utiliza ampliamente en el ámbito médico. El hecho de que sea un medicamento en sí misma no debe llevar al error porque se trata siempre de una sustancia muy peligrosa que puede ser administrada solo en casos específicos y sin ser prescrita por profesionales. Espero que esta serie sobre los efectos de las drogas os haya gustado y sinceramente os invito, si aún no lo habéis hecho, a ver todos los episodios anteriores. Ok, muchísimas gracias. Ya voy a comenzar con la exposición, no sin antes agradecer la participación esta noche de María José Cruz Valderrama. María Jesús Cruz Valderrama es la fundadora de Sanarte CC, que es una comunidad terapéutica aquí en Chile, con quien estoy trabajando ahorita. Ella es la directora general de la comunidad terapéutica y fundadora de Sanarte, psicóloga clínica, licenciada en trabajo social y terapeuta de adicciones, quien nos estará acompañando en el segmento de preguntas, porque aquí en Chile el consumo de la ketamina es bastante alto y por esa razón le pedí a los que forman parte de la escuela que pudiéramos hablar acerca de esta droga de impacto. Quisiera saber si se está viendo la presentación de las diapositivas. Sí, Sí, se ve. Ok. Déjame ver si puedo poner aquí. Sí, pantalla. se ve perfecto, Karina. Saludos de Neuquén, Argentina. Hola, un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy.
Bueno, como vimos en el video, estamos hoy presentando la ketamina. Ok, entonces vamos a hablar de la programación de la presentación, vamos a hablar acerca del concepto y la clasificación de la ketamina, los efectos y consecuencias en el organismo, su origen, desarrollo y distribución, el índice de consumo y panorama internacional. Ok. Concepto y clasificación de la ketamina. Disculpen. Disculpen, ya va. Se ve perfecto. Sí, pero me fui hacia un adelante. ¿Cómo hago para retroceder aquí? Esperen un momentito. En, en los tres Ya, puntos que tiene la parte de abajo, ahí retrocede. ya. Ya comienzo. Los tres puntos de abajo. Ya, Mi querido Andrés, profe Andrés Ares, le envié las diapositivas a su WhatsApp, a ver si pues le colaboramos a Karina. Ya estás, mi Cari. Allí está ya la primera. Bueno, quisiera desde aquí, desde mi casa, quizás poder apoyar un poco a la Cari en relación a lo que aparece ahí en el programa de la presentación, eh, ya que tengo la diapositiva. Hola. sí, María José. Por Si favor, no ayúdame. puede, si no Sí. puede con la diapositiva para ayudarle, yo las tengo ya aquí Y listas. déjale de compartir, Cari, déjale de compartir, porfa, las diapositivas. Sí, Andresito, porfa, póngalas usted ya. No sé. Perdón. para colaborarte allí en eso, Karina. Gracias. ¿Las va a ir colocando usted entonces? Ah, Aló. Si le va a colocar Andrés Ares, el profesor. Ok, Sí. ya. Ok. sí, ya está comenzando a compartir, Cari. Entonces no te preocupes que ya te ayudamos desde aquí, ¿listo? Hay que ampliarle desde la parte de abajo.
Por favor, pase la próxima, que ya habíamos hablado de la programación de la presentación. Como pudimos ver en el video, la ketamina es una sustancia que es lícita para el uso en la parte médica. Ok, si pueden pasar la otra, porfa. Sí, enseguida. Fue utilizada. Concepto y clasificación. Ujú. A ver. Ok, allí. La ketamina pues, fue utilizada médicamente como para procedimientos médicos, ¿ok? Como un anestésico, como una anestesia para intervenciones quirúrgicas. Dice, la ketamina posee potentes propiedades anestésicas que permite su uso seguro en procedimientos médicos. En su estructura molecular, químicamente, esta contribuye, ¿ok?, a su efectividad y particular impacto en el sistema nervioso central. Es decir, que ella, al ser introducida en el organismo, ella va a adormecer a cada molécula para poder ser intervenida y no va a sentir ningún tipo de dolor la persona. Aunque pueda de repente estar consciente, no va a sentir ningún tipo de dolor. En los efectos en el sistema nervioso central, la ketamina actúa sobre el sistema nervioso generando efectos disociativos y terapéuticos importantes. Entonces, aquí podemos ver que esta sustancia, ¿ok?, desde un principio fue utilizada con fines médicos. Actualmente la ketamina es utilizada de forma recreativa, ¿ok?, por los jóvenes entre 18 a 16 hasta 30 años, en lo que son fiestas, rave, todo lo que es discotecas, bares, centros nocturnos, ¿ok? De una manera de recrearse, pues de drogarse, de sencillamente salir de la realidad. Por favor, coloquen la otra lámina. La clasificación farmacológica o el tipo de droga. Un anestésico disociativo, la ketamina actúa como analgésico disociativo, separando la percepción sensorial del dolor en el sistema nervioso central. O sea, no tiene, ella actúa de una manera en que la persona, como les decía al principio, puede estar consciente, pero no va a sentir ningún tipo de dolor cuando está siendo intervenida quirúrgicamente. Es una droga psicodélica. La ketamina posee efectos psicodélicos que alteran la percepción y el estado de conciencia de manera única. O sea, tiene un efecto que por lo general la persona, una vez que la consume, tiende a hacerse adicto de manera inmediata, si se quiere así decir de alguna manera. Por favor, pase la otra lámina. Principales usos médicos y recreativos. En sus usos médicos, el compuesto se usa como un anestésico y para tratar depresiones, resistente en medicina moderna, ¿ok? Y el uso recreativo se utiliza recreativamente por sus efectos disociativos y alucinógenos, con riesgos potenciales asociados. La próxima. Ahora, los efectos y consecuencias en el organismo. En la acción rápida, ¿okay?, que es como en acción rápida, la ketamina actúa rápidamente sobre el sistema nervioso central, generando efectos inmediatos. Es decir, cuando los médicos lo utilizan en mayores cantidades, ¿ok?, para adormecer, para que no sienta dolor el paciente. Como efecto anestésico, él produce anestesia que bloquea la percepción del dolor durante su acción. Y la disociación o alteraciones sensoriales provoca disociación y cambios en la percepción sensorial que son intensos y variados. Pueden sentir euforia, pueden sentir depresión, pueden sentir cansancio, fatiga, etc. La próxima lámina, por favor. En las reacciones físicas y psicológicas, cambios físicos, los usuarios pueden presentar variaciones en la presión arterial, en su ritmo cardíaco, afectando su estado físico. En las alteraciones cognitivas se observan alteraciones en la cognición, incluyendo confusión y dificultades en el procesamiento mental.
Reacciones emocionales. Los usuarios pueden experimentar emociones como euforia, ansiedad o confusión según la dosis y contexto. Las personas que consumen la ketamina por lo general lo hacen en dosis más pequeñas. Cuando se hacen en dosis más pequeñas, el efecto es totalmente distinto al uso natural o por el cual se realizó este medicamento, ¿ok? Con el fin de poder ser usados como una anestesia. La próxima lámina. Ahora, las consecuencias a corto y largo plazo en la salud. Daños urinarios. El uso frecuente puede causar daños en el sistema urinario. Las personas que consumen esta sustancia son afectadas la salud renal y vesical. Como vimos en el video, van dañando todo lo que son las paredes de la vejiga, ¿ok? Y las personas que consumen esta droga tienden a padecer que en las noches van muchas veces, no solamente en las noches, durante el día dan muchas veces a orinar, no pueden contener el orina. Problemas psicológicos, el consumo elevado puede desencadenar trastornos psicológicos como ansiedad y depresión. Los riesgos de dependencia, el uso continuado puede generar dependencia, dificultando el abandono y afectando la calidad de vida del usuario. O sea, pierde lo que comienza como cualquier otra adicción, la persona a inhibirse, a retraerse, a sencillamente comenzar a dejar lo que es la asociación con otras personas, comienza el aislamiento. Eso es cuando ya crea una dependencia. La próxima lámina. Origen y desarrollo y distribución de la ketamina. La próxima. La historia y lugar de origen de la ketamina. Síntesis en los años 60. La ketamina fue sintetizada en Estados Unidos durante la década de 1960 como un anestésico novedoso y seguro. De hecho, en la actualidad todavía siguen vendiendo la ketamina. Ella es una sustancia líquida, sin color, ¿ok? Y sobre todo aquí en Chile llega por las fronteras de Perú y de Bolivia. Allá son vendidas, inclusive sin prescripción facultativa, llegan aquí y esa droga la convierten en un polvo. Tiene un proceso, ¿ok? En el cual ella se cose en baño María y llega a aparecer como cristales. Esos cristales se muelen y ese cristal es el que inhalan las personas para usarlo de manera recreativa. Ahora, la aceptación médica rápida pronto fue aceptada en medicina debido a su perfil seguro y eficaz para la anestesia. Por eso es que hasta hoy día, desde la década de los 60, actualmente todavía se utiliza en los hospitales, en los centros de salud, como un analgésico. La siguiente lámina. Laboratorios y procesos de comercialización inicial. Desarrollos en laboratorios farmacéuticos. El producto fue desarrollado en laboratorios farmacéuticos especializados con tecnología avanzada. Como vimos en principio en el video, fue aprobada por la FDA. Es un medicamento que fue desarrollado en laboratorio, con gran aceptación en la comunidad de médicos. Uso inicial como anestésico. Comercializado inicialmente para anestesia en humanos y animales. No solamente, hay muchas personas que dicen que esta anestesia es para animales. No, su uso inicialmente fue para humanos y también en otras dosis también para los animales, facilitando procedimientos médicos seguros. Protocolos estrictos de uso. Se aplicaron protocolos rigurosos para garantizar el uso seguro y efectivo de este analgésico. Lamentablemente, el hombre inventa tanto que llegó a la conclusión de utilizarlo con fines recreativos porque vio que había de alguna manera una satisfacción en su organismo cuando lo usaba en dosis más bajas. Hay una pregunta, ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Drogas y preparados que contienen ketamina. La otra lámina. El uso médico de ketamina. La ketamina se utiliza en contextos médicos principalmente como un anestésico y también como un analgésico, debido a sus efectos rápidos y efectivos.
Ahora, en las formulaciones ilegales, diversas formulaciones ilegales que contienen ketamina han surgido facilitando su uso y distribución fuera del ámbito médico. Podemos ver que una droga que se usa mucho contiene ketamina, al igual que otra droga que le llaman combinada con cocaína, se llama haldol. Tenía ratos y hoy dieron tostadas allá en el rezo, pero dieron café. Ay, no, tostadas con café. Por Por favor, favor, los no apaguen el micrófonos. micrófono. Comience. Janet López, el micrófono. Gracias. Ahora, la difusión y abuso. El abuso de ketamina en contextos no médicos ha incrementado debido a su disponibilidad, ¿ok? En diversas formas y entornos, como le he indicado, como pasa libremente, ¿ok? Por las fronteras del Perú y de Bolivia aquí a Chile. Y lamentablemente, ciertamente hay muchos operativos en que son decomisados, pero siempre está esta distribución de esta droga que está afectando mucho a los jóvenes y también adultos. La otra lámina, por favor. Ahora, los índices de consumo y panorama internacional. Los países con mayor consumo de ketamina, las regiones con alto consumo. El consumo de ketamina es particularmente alto en ciertas áreas de Asia y América, mostrando un aumento significativo en el uso recreativo. Más que médico, se está usando para el uso indiscriminado y el abuso de la sustancia con fines recreativos que llevan a una adicción alta. El crecimiento del uso recreativo. En los últimos años, el uso recreativo de ketamina ha crecido notablemente en las regiones mencionadas, generando preocupación social y sanitaria. La próxima lámina. En conclusión, el uso médico esencial. La ketamina es fundamental en tratamientos médicos. Es necesaria, por eso continúa su expedición médica. Okay, aquí se hace bajo prescripción facultativa, especialmente en anestesia y manejos del dolor, porque es un opiáceo, ya a diferencia de otros medicamentos, ¿verdad? Opiáceo es comparado con los opioides, ¿ok? Y aparte de generar dopamina y la serotonina, también genera la hormona de la noradrenalina, que es la hormona, ¿ok?, de alerta. Cuando la persona la consume, entra en un estado de alerta. Riesgos del consumo recreativo. El consumo recreativo conlleva riesgos importantes que deben ser comprendidos para prevenir daños a nivel del organismo que son irreversibles. Importancia de la comprensión. Conocer la historia de efectos de la ketamina facilita un manejo responsable y seguro. Entonces, cualquier pregunta que puedan o quieran hacer en este momento, mi colega María José Cruz Valderrama está abierta porque ella ha tenido pacientes aquí en la comunidad terapéutica, ¿okay? Y ha trabajado directamente con el tratamiento de esta adicción. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Oscar David tiene la mano levantada. Profe Andrés, sí, señor. Profe Karina, una pregunta. ¿El abuso de esta sustancia, así como en otras drogas, crea algún tipo de degeneración en la parte física de la persona?
En la parte física, comienzas a perder motricidad pues, en el momento de consumo y a nivel del organismo, como le estaba comentando, las personas comienzan a sufrir un daño irreversible y severo en la parte de la vejiga. Parece mentira, pero lo que más daña, ok, esta sustancia es a nivel interno, más que el externo. Y uno se da cuenta es porque la movilidad del individuo comienza a ser reducida. ¿Ustedes están hablando desde dónde? ¿De Colombia? Sí, sí, profe, de Colombia, desde el Centro de Rehabilitación de 7, Villavicencio. Ah, ok. Allá no se usa la ketamina, o la usan No, combinada. no, señor, acá no, realmente son poquitos los casos, son muy escasos, pero sí se utiliza en la fabricación del TUSI. Del TUSI, sí. Del Sí, TUSI señora. también la combinan con la cocaína y llaman lo que es conocida como el Calvin Klein. Sí, no, la verdad no sabía. Y ella se puede, de hecho, esta droga se puede consumir. Si la tomas, no hace mayor efecto. Puede utilizarse inyectada intramuscularmente, también la utilizan endovenosa o la convierten, como les decía, la cocinan en líquido, la ponen o bien sea en el microondas o en baño María, y eso se convierte como en una sal, pero de piedras, o sea, más grandes, como de la sal marina. Y esa sal la trituran y es con ese componente que preparan el TUSI y otras drogas sintéticas. Mariela Quiroga, tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Mariela, hablo desde Colombia también, Cajicá. Una pregunta, teniendo en cuenta pues todos los daños que puede llegar a causar esta droga en particular, pues todas, pero esta en particular, que de alguna manera ingresa pues una forma farmacológica dirigida por médicos, pero al darse cuenta de que llega a generar tanto problemática, ¿qué se está haciendo a nivel en cada país para que no continúe? Porque vemos el daño tan irreversible que le puede estar causando a las personas que la usan, psicológica, físicamente, teniendo en cuenta que destruye inclusive, o sea, empieza inclusive destruyendo su parte urinaria, incontinencia. Entonces, ¿qué se está haciendo y cuáles son los recursos que se puede hacer para de verdad evitar que esto llegue a estos jóvenes? Bueno, aquí, por ejemplo, les voy a hablar específicamente de Chile, que es donde estoy yo. Estaba en Ecuador. En Ecuador realmente no se conoce esta droga de la ketamina directamente, sí se consume el TUSI combinada. Y aquí se hacen grandes incautaciones, la PDI, que es la Policía de Investigaciones, siempre en las fronteras tienen operativos, ¿ok? Para evitar el paso de esta droga, porque mayormente llega es vía terrestre, ¿ok? Esta es una droga, como les decía, que se comercializa desde Bolivia y Perú, ¿ok? Les hablo propiamente de Chile porque estoy actualmente en Chile. Vine a conocer de esta droga aquí en Chile porque en Ecuador se utiliza más lo que es la heroína o la base de cocaína, ¿ok? Y me llamó mucho la atención. Yo tengo recién 20 días que llegué a Chile trabajando aquí en la comunidad terapéutica. Conocí el caso de un joven, como les decía, los daños son más a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la parte de los órganos internos, como es la vejiga. Y aquí, pues, ese es el control que se tiene de alguna manera, ¿ok? Que son los operativos para el decomiso de esta droga que viene líquida. Son frascos de medicina realmente, porque es una medicina. El Renacer Transforma tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Mendoza, soy un adicto en recuperación. Estamos aquí desde Restrepo Meta. Yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Yo soy un adicto en recuperación del TUSI. Normalmente, pues, vengo de un lugar de Cali donde lo preparaban, ¿no? Obviamente, y nos damos cuenta de que a veces cuando lo preparaban le echaban heroína y fentanilo. Y pues, yo quisiera saber más o menos, después de qué tanto tiempo de haber consumido esa sustancia, empieza a ver los daños en la vejiga. Ok, ya va a pasar a responder la licenciada María José Cruz Valderrama,
que tiene más, mayor conocimiento acerca de cómo afecta esta sustancia. Ella es psicóloga clínica, trabajadora social y terapeuta especialista en el tratamiento de las adicciones. María José, ¿estás por allí? No te veo. Vale, muchas gracias. Sí. Hola, hola, aquí estoy. Hola, buenas noches. ¿Me escucho? Sí, muy Sí. buenas noches, ¿cómo escuchamos. están? Gusto de estar aquí. Perfecto. Bueno, respecto a la situación que preguntaba la persona anteriormente, para poder seguir un poquito con esa respuesta, eh, y lo que aquí en Chile se está haciendo hoy día es incautando la droga que está llegando ya comercializada y cocinada, como se dice, acá en Chile, pero siempre tenemos esto porque lo tienen los usos no solamente en los hospitales, sino también los veterinarios, porque efectivamente también esto se usa mucho en los animales. Como decía en la presentación que se realizó aquí con Karina, efectivamente los veterinarios usan esta droga para poder anestesiar a los animales, no solo a los caballos, sino a todos los animales. Lo digo porque también tenemos pacientes que son veterinarios y nos cuentan un poco cómo la gente llega a pedirle unos frasquitos de unos miligramos muy pequeñitos así, y ellos ofrecen mucho dinero por esta dosis. Ahora, la ketamina ha sido en Chile, por lo menos, una de las drogas más común recientemente. Nosotros tenemos varios pacientes con este uso y como decía la persona que recién habló, que no recuerdo tu nombre, que no está en la comunidad, Hola, mucho el gusto. Mi nombre TUSI, es Nicolás. Nicolás hola Mendoza. Nicolás, el TUSI hoy día también tiene ketamina, por lo menos acá en Chile no ha llegado el fentanilo aún, afortunadamente, pero sí la ketamina es parte de esta droga rosada que también tiene cocaína y tiene otras cosas más como soda cáustica, harina y otras cosas más que le echan y etcétera. Ahora, para que la pregunta que tú dices, ¿cuánto se demora para que te empiece a hacer daño en la vejiga? El dolor en la vejiga es, yo no sé si tú lo sentiste en algún momento, las personas que lo han consumido, pero es inminente, o sea, es en el momento. El deseo de orinar permanentemente es siempre. De hecho, muchos de los que consumen ketamina se hacen pipí, se orinan en los pantalones. Son dos o tres veces para que tú consumas la ketamina y ya comienza a hacer los efectos de la vejiga. 3 veces. Solamente estamos hablando de la ketamina. Ahora el TUSI tiene otros componentes que tienen dopamina y aceleran tu organismo. Entonces, de la ketamina propiamente tal son 3 veces para que te haga daño en la vejiga. Y los daños, por supuesto, muchos son irreparables. Hoy día tenemos pacientes que están con tratamiento y también, lamentablemente, algunos tienen estas bolsitas que necesitan tener al lado de su cuerpo porque el riñón no le funciona y empiezan a hacer sus necesidades dentro de la bolsita. Y estamos hablando de un consumo de ketamina de 6 meses para llegar a tener la bolsa que proporciona tu vejiga la necesidad del riñón. Así que es muy negativa, es muy destructiva y en relación a lo que se plantea ahí en la presentación, la ketamina no solo daña la vejiga, sino la parte neuronal. Tenemos pacientes que después de un consumo prolongado de 6 meses de ketamina han tenido que entrar al psiquiátrico a desintoxicación y después han quedado con trastornos de personalidad importantes a la base. ¿Y qué significa un trastorno de personalidad? Una patología dual ya, no solamente el consumo de drogas, sino también el trastorno propiamente tal, una bipolaridad, un trastorno en relación a una crisis esquizoide o una esquizofrenia propiamente tal. Entonces es un juego tremendamente peligroso el consumo de ketamina hoy día. Podríamos decir que una de las que no se puede tratar en comunidad terapéutica, sino antes de entrar a una desintoxicación en un hospital para tener tratamiento intravenoso. Eso.
Vale, muchas gracias. Pues la verdad, yo casi no consumo eso, no, sino que donde estoy hay varias personas que llegaron por ese consumo y pues me estaban preguntando que hiciera esa pregunta, ¿no? Que querían saber un poquito más de cuánto tiempo duraba en hacer como ese efecto del daño al cuerpo, ¿cierto? Y pues no, nada, gracias, motivado pues a no volver a soplar esa vuelta y espero que las personas que escuchen eso también se motiven, ¿no? Porque pues aquí estamos en un proceso de recuperación, habemos un grupo de 38 40 personas y pues todos llevamos por diferentes adicciones, ¿no? Pero es interesante, muy interesante todo lo que nos explican día por día, no nos hemos perdido una sola conferencia y nada, muchas gracias por todo, Dios los bendiga. Amén. Saludos de Renacer, Restrepo Meta. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay otra pregunta, María José. Dice, ¿cómo se identifican los adictos a esta sustancia en caso de que ellos estén en una etapa de negación? Esa es una respuesta, o sea, una pregunta muy, muy buena. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que consumen ketamina siempre están en negación. ¿Por qué? Porque efectivamente la corteza cerebral no pide ayuda y sobre todo cuando estamos con personas que tienen una adicción tan grande como la adicción, en este caso, a la ketamina, que está como en el mismo rango casi de la heroína, del fentanilo hoy día. No hay la posibilidad de lograr obtener la capacidad de pedir ayuda. Entonces, las familias se empiezan a dar cuenta porque estas personas están como borrachas, pero sin olor. ¿Ya? O sea, la persona empieza a estar mareada, empieza a tener conductas disociativas, como bien decía las láminas, empiezan a ver estas alucinaciones y también se empiezan a orinar. Pasa mucho esto de la orina, porque la vejiga se suelta inmediatamente, muy rápido, es muy pronunciado esto, entonces se empiezan a orinar, es igual como que una persona estuviese borracha, o en este caso alcoholizada. Solamente que no existe el hálito alcohólico, porque esto no es alcohol, sino es una droga anestesiante. Entonces la persona está anestesiada y vive una realidad paralela, muchas veces al principio es de mucha aceleración, y esta aceleración lo que produce son alucinaciones tan grandes como la mayoría, saltos, gritos, subirse al techo, etc. Ahora, esta persona al estar en negación, creo que una de las alternativas que aquí por lo menos nos ha resultado es que las familias internen a los muchachos de manera no forzosa, porque en Chile no está esa ley aún, pero hay posibilidades de poder llegar a las instancias judiciales para poder internar a las personas en base a una medida cautelar que los tribunales en este caso ameriten y las entreguen. Ahora, conversando con Karina y respecto de los otros países donde ella ha estado, hay medidas que ustedes adoptan, ¿verdad, Camila? O sea, perdón, Karina, que tienen relación con internar a la gente más voluntariamente, de manera más Corrupta. claro. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Tú me En contabas que eso... Ecuador es así, en Ecuador los pueden tomar y con el consentimiento informado de la familia, los internan aún sin su consentimiento. Aquí en Chile todavía no se da eso. Se hace a través del Poder Judicial y un sistema judicial que se implementa en ello, pero es la única manera porque aquí no hay conciencia de enfermedad. La persona no llega a la conciencia de enfermedad como con la droga, con la cocaína o efectivamente incluso con la pasta base. No, no hay conciencia de enfermedad. La persona que consume ketamina tiene que ser intervenida de manera forzosa, desde los planes administrativos que se quieran tratar, pero no hay conciencia de enfermedad. No hay persona con ketamina que pida ayuda, por lo menos hasta el día de hoy no lo hemos visto así. Siempre ha sido ya en un golpe bajo, en una caída baja, llegar al suicidio o directamente a la intoxicación, pero gravísimo. Entonces, sí, aquí hay que aplicar, digamos, una estrategia familiar. La familia debe eh, juntarse, apoyarse, los hermanos, quien sea, y tomar a la persona e internarla de una manera un poco más conductual. Bueno, dicen que la terapia más efectiva para esta droga propiamente tal es la terapia cognitiva conductual.
es la terapia más efectiva porque los chicos no toman conciencia. Y una vez que se desintoxican posterior a los 45 días, podemos decir que ahí podemos trabajar la conciencia, pero antes es imposible. Imposible. Por eso el uso de ketamina aquí en Chile es tan peligroso y tan difícil de tratar. Las clínicas psiquiátricas las tratan solamente con medicación intravenosa, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a una clínica psiquiátrica porque son carísimas. Entonces las comunidades terapéuticas o rechazan el caso o directamente los mandan a desintoxicación y es ahí donde se pierde el caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar con la persona desde la desintoxicación en una comunidad terapéutica, con medicación, psiquiatría, etcétera, y muy buena alimentación y mucha, en realidad, desintoxicación. Y después de eso podemos trabajar con la conciencia, porque antes de eso está muerto todo. Así que es muy peligrosa, eso quiero volver a decir, por lo menos acá en Chile, lamentablemente estamos pasando por una situación muy difícil con la ketamina y no solo los jóvenes, sino muchos adultos también que están accediendo a esta droga. Como hablamos siempre con Karina y en terapia, esto tiene relación con anestesiar algo que estoy sintiendo y algo que no quiero sentir. Entonces lo más rápido es la anestesia. Y la anestesia hoy día está siendo mortal para todos. Pero ese es el punto. La ketamina es una anestesia, lamentablemente, para anestesiar emociones que no quiero sentir o que no quiero permitirme sentir por miedo, por dolor, por angustia, por trauma, por algún abuso, por algo que no he podido hablar. Así que después de esta desintoxicación tratamos el trauma. Pero es un trabajo bien arduo, bien arduo. Y lamentablemente se nos está pareciendo mucho más común hoy día de lo que antes teníamos aquí, por lo menos en Chile. Gracias, María José. Aquí hay otra pregunta, dice, dependiendo de la dosis, ¿cuánto tiempo dura el efecto en el organismo antes de la próxima dosis? O sea, ¿qué tiempo pasa para que la persona vuelva a sentir la necesidad de la segunda dosis? Mira, ahí es súper importante tener en consideración que nadie de las personas que consume, al menos que sea una persona muy preparada y que realmente empiece a investigar sobre el tema, puede consumir las dosis adecuadas. Por eso siempre el riesgo de sobredosis es muy, muy latente. Según las estadísticas dicen que son 1 hora. Ahora, hay hasta 4 horas que podría ser eh, digamos, el craving por consumir otra vez. Pero eso tiene que ver con las dosis, son mínimas así. Aquí venden unas bolsitas de 1 gramo y valen 15.000 pesos. Ya 15.000 pesos son 15 dólares, 15 dólares. Entonces, son eso. Y esas dosis duran entre 1 a 3 horas, pero la mayoría no sabe consumir, no sabe cuánto es lo que, y eso provoca pero una aceleración absoluta en el corazón y todo lo que ya hablamos. Entonces, pero entre 1 y 4 horas es el deseo del craving para poder consumir nuevamente. Es bastante, bueno, los que están ahí y han consumido ketamina saben cómo es la sensación. Yo he estado con personas con consumo de ketamina y realmente es muy distinta a las otras drogas que hemos conocido aquí, por lo menos. Muy distinta, la alucinación es muy grande. He tenido pacientes que han llegado con los dientes quebrados aquí, esta parte de los dientes, porque la sensación es tan grande de la fuerza que ellos tienen, que como están anestesiados, aprietan la mandíbula y se quiebran los dientes. Se quiebran derechamente. Entonces, imagínense. Están tan anestesiados que no sienten el dolor. Que no se siente el dolor. No. Pueden tener un accidente y están bajo los efectos de la ketamina y no sienten dolor, porque están anestesiados literalmente. Así es. Y alguien que levantó la mano, Roberto Vergara. Sí, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mi pregunta apunta a lo que la doctora ya hizo claridad frente a la
manera como abordar este tipo de consumidores en una comunidad terapéutica, o sea, qué modelo de tratamiento o enfoque terapéutico se le debe dar para el manejo de estos individuos que vienen por consumo de ketamina, ¿no? Ya pude ser receptivo ante la respuesta de la doctora que refiere como al tratamiento de la sanación interior y de sanación de traumas que provienen generalmente de la infancia, y es como un deseo inconsciente de suplir o de evadir un dolor que, que se busca evitar por medio de este anestésico, ¿no? Exactamente. Como bien vimos ahí en la propuesta de las láminas, esto, si se usara correctamente, como lo usan los médicos bueno, la mayoría de tratamientos para el dolor, sería súper beneficioso para el ser humano, porque de alguna manera dice que tiene todas las implicancias para que una persona pueda desarrollar mejores comportamientos o para el trastorno del ánimo, etc. Ahora, como esto se tergiversa y llega digamos, al consumo problemático y se empieza a usar como una droga, con los fines alucinógenos y recreativos, etc., ocurre de que, claro, se denota que en el fondo empiezan a anestesiar no solo el cuerpo, sino también las emociones, porque claro, anestesia el cuerpo, la persona empieza a tener su desarrollo de esfínter así rápidamente, empieza a alucinar, pero también empieza a anestesiar todo lo que es lo emocional. Y ahí está el trauma, y ahí está el problema. La persona está enferma del alma, del corazón, y ahí es donde también sienten. Y es algo tan potente, porque siento que estoy adormecido, siento que nada me duele, siento que no me duele que se haya ido mi madre, siento que no me duele que me hayan violado cuando era un niño, no siento que no me duelen los golpes que me daban en la adolescencia, siento que el hambre, el frío, el rechazo, el dolor, la abnegación, todo lo que he vivido ya no tiene ninguna situación grave en mi cerebro, entonces me meto más. ¿Por qué? Porque es como que se disociara la persona. Entonces, después tú te das cuenta que finalmente no es el problema que quiera anestesiar su cuerpo, porque el cuerpo, bueno, cualquier cosa puede anestesiar el cuerpo, hay tramadol, hay otras cosas más. El punto es que ¿por qué se desea anestesiar la emoción? Entonces, una vez que desintoxicamos el cuerpo, la desintoxicación primaria, pasamos a la secundaria, que es el trauma. ¿Y cómo yo puedo tratar el trauma? Primero reconociendo que existe un trauma, de nuevo con terapia motivacional, emocional, con lo espiritual, que es lo más importante, porque al alma solamente puede llegar uno, y ese uno es, para mí, es Jesucristo. Pero lo demás se trabaja a nivel profesional, con un plan de tratamiento personalizado, con apoyo continuo, con terapia familiar. Y lo más importante es que se trata el trauma para que el deseo de anestesiarse no sea lo más importante, sino el por qué necesito anestesiarme, para qué necesito anestesiarme. Y es ahí donde la persona puede recuperarse, es allí. Y claro, estamos en un tiempo donde todas las drogas van a ir cambiando. Hoy día tenemos esta. Dios quiera que no llegara fentanilo acá a Chile, pero ya empezó a llegar a otros lugares también. Pero es lo mismo. En otras palabras, y para terminar, doctora, que es muy clara su explicación, es sanar al niño interior emotivo que todavía está ahí lleno de traumas, básicamente, ¿no? Así. Muchas gracias Muy por bien, gracias. Gracias a usted, estimado Roberto. Fíjense, algo importante que señala María José es que la etapa de la desintoxicación aquí es primaria. En el Ecuador, ¿qué hacíamos nosotros con la parte de la heroína? Ciertamente había un tratamiento médico, ¿ok? Para mitigar el dolor, ¿ok? A nivel del organismo, ¿ok? Por todos los síntomas que se presentan por la abstinencia,
al igual que las personas con consumo de cocaína o base de cocaína. La desintoxicación se puede hacer después de los 3 meses, médicamente no se puede hacer antes. Y con esta droga, fíjense que hay que hacerla previo a un tratamiento posterior para lo que es el nivel de concientización de la adicción. Muy importante eso. ¿Alguna otra pregunta que quiera hacer? Sino para entonces ya cerrar. Estamos entonces hasta este momento claros en lo que produce los efectos. Freddy levantó su mano. Buenas noches, Freddy. Buenas noches. Estoy atento a esta muy educadora charla. Como padres, a veces nos enfrentamos a esta disyuntiva de, de evaluar cuánto cuesta salvar la vida a un pariente, hijo, etcétera. Y muchas veces he escuchado casos de que los tratamientos están como predispuestos o preestablecidos para un tiempo protocolar, qué sé yo, 3 meses, 6 meses, etcétera. En este tipo de drogas, en esta ketamina, ¿cuánto tiempo sería prudente tal vez una desintoxicación? Y para proyectar, qué sé yo, un tratamiento, yo sé que todo esto es aleatorio, dependiendo de la predisposición del paciente, etcétera. Pero como un protocolo, quisiera saber un tiempo que se podría establecer para obtener un resultado, si es que las situaciones lo ameritan, ¿no? Para obtener un resultado positivo de recuperación. Esa sería mi pregunta. Hola Freddy, buenas noches. Muy interesante su pregunta en relación a los tiempos, porque no todos los consumos de drogas tienen los mismos plazos, independientemente que las comunidades tengamos un tiempo establecido dentro del plan de tratamiento. Pero efectivamente la fase aguda del consumo de ketamina se produce entre las primeras semanas, en la 1 y la 2 semanas, o sea, los primeros 15 días, el paciente efectivamente va a experimentar episodios de ansiedad y de abstinencia desesperante. Es por eso que hablábamos y Karina reforzaba la importancia de la desintoxicación. La desintoxicación no es solo que un paciente llegue a una clínica o a una comunidad terapéutica a acostarse. La persona debe tomar la farmacología que el psiquiatra refiere, debe comer, alimentarse como corresponde, con las dosis de alimento que necesita, debe tener controles respecto de lo mismo, tomas de presión, niveles de azúcar, va a experimentar todo lo que es el síndrome de abstinencia con sudoración, con fiebre a lo mejor, con vómitos, con asco, con ganas de ir al baño, tener deposiciones, diarreas, etcétera. Entonces tiene que tener la contención necesaria, tiene que tener el agua necesaria que necesita, el oxígeno del cerebro, y además de eso debe tener la contención de alguien que pueda también prestarle la ayuda necesaria en cualquier momento. Obviamente no todas las comunidades cuentan con esos recursos, pero lo más importante es que si no se cuenta con el recurso propiamente tal, se derive a un hospital donde se cuente con ese recurso. Porque no es lo mismo desintoxicar a una persona de consumo de cocaína o de pasta base o de THC que a una persona que tiene consumo de ketamina. ¿Por qué? Porque la abstinencia que produce la ketamina es mucho más aguda que los otros. Estamos hablando que, no sé, los que bien están allí, que tienen comunidades terapéuticas, no es lo mismo una persona que tenga un consumo de OH, de alcohol, que una persona que llegue con un delirium tremens. ¿Qué significa el delirium tremens? Con una dependencia absoluta del alcohol donde no pueda dejar de beber.
y ese no poder dejar de beber puede ocasionar la muerte en un ser humano, entonces debe ser medicado con intravenoso, debe tener el auspicio de un hospital en este caso. No podemos olvidar como personas o como trabajadores o como colegas los que estamos aquí o incluso como los que están residiendo en comunidades terapéuticas, que esto es una enfermedad. Por tanto, como enfermedad está cubierta, por lo menos en Chile, por GES, en otros países también está cubierta a nivel medicinal. Entonces, nosotros también tenemos que pedir el derecho. El derecho de la salud es un derecho humano. Entonces, sí, esto es una enfermedad, no es un capricho. Y eso es lo más importante que las personas debemos conocer. Al ser una enfermedad, debe ser tratada como enfermedad. La persona no puede ser llegada y tirada a una cama. Tiene que ser tratada como una enfermedad porque aquí no estamos hablando de voluntad, estamos hablando de pérdida de voluntad. Y la adicción es una pérdida de la voluntad, absolutamente. Entonces, cuando empezamos a tratar con más amor esto, efectivamente podemos también empezar a amar mejor, porque las personas que se inyectan heroína, que consumen cocaína, que consumen el PVC, lo hacen por gusto. Estoy absolutamente segura que ninguno de las personas que está involucrada en consumo de alcohol lo hace por gusto. Al principio quizás sí, después es un martirio el consumo. Entonces, desde esa perspectiva, al ser un periodo y un episodio crónico, debe ser desintoxicado 15 días de una manera sumamente importante con todo lo que le mencioné anteriormente, Freddy. Después de eso se puede trabajar cualquier cosa y muy paulatinamente, pero es una adicción como todas, un poco más severo en un principio. Después se puede ir calmando y reforzando a través también de la terapia general que se otorgue en las comunidades. Es como parecido con los fármacos. Muchas gracias. Los fármacos tienen que ser tratados así, tienen que primero tener un periodo de desintoxicación de 15 días aproximado, ¿ok? Bajo estricta vigilancia médica. Así pasa también con la soplicona en Ecuador, que también es otro opiáceo, ¿me entiendes? Entonces ellos necesitan una estricta vigilancia médica porque los síndromes de abstinencia son bastante severos. Ellos tienden a convulsionar y si no hay una vigilancia médica pueden morir. Muy agradecido. Para servir. Que esté bien. Elizabeth hizo otra pregunta, levantó su mano, perdón. Hola Karina, buenas noches con todos. Karina, te quería hacer una pregunta. Tú hablabas de, bueno, acá en nuestro país, en Ecuador, no. Todavía esto de la ketamina no se ve ni nada de eso, pero hablabas de que el TUSI tiene ya el componente de la ketamina. Sí. ¿Verdad? Uno de los componentes, tiene muchos, pero uno de los Sí, componentes. pero uno de ellos ya es la ketamina. Entonces, al escuchar que es ya, o sea, algo bien fuerte, o sea que si ya, o sea, tenemos pacientes así con esto del TUSI, nosotros también deberíamos primeramente desintoxicar vía intravenosa. Podríamos utilizar ese sistema ya con las personas que consumen TUSI. María José, por favor, ¿podrías responderle a Elizabeth? Hola Elizabeth, buenas noches. Hola María José. El TUSI entiendo que es tiene ketamina, pero también tiene cocaína y tiene otros componentes más. Aquí se le llama al TUSI la droga rosada, porque casi siempre viene en formatos de dulce o rosados así, o naranjitos, etc. Lo intravenoso directamente está, por lo menos aquí según la Organización Mundial de la Salud, está predestinado y destinado para el delirium tremens, que es la intoxicación por alcohol, y en este caso para la ketamina, y también para la heroína. La cocaína más la ketamina y toda esta combinación puede ser necesario seguramente la intravenosa, pero nosotros hasta el momento hemos podido solamente con
terapia y con desintoxicación no intravenosa, sino con desintoxicación, como te contaba, con farmacología, hemos podido trabajarla. ¿Por qué? Porque el TUSI tiene más componentes de cocaína que de ketamina. Es muy poquito lo que tiene, pero sí efectivamente, yo no sé si en Ecuador el componente será también, si tú dices que no ha llegado la ketamina allá, a lo mejor el TUSI no tiene ketamina allá por lo menos, acá tiene. La perspectiva, a lo mejor por eso la abstinencia es distinta, pero aquí hemos podido trabajar con el TUSI no desde lo intravenoso, sino más bien de la desintoxicación por vía de medicación oral. Ahora sería importante que quizás en la comunidad donde tú estás y trabajas, con los mismos usuarios, ellos también a través del vínculo te van contando qué es lo que contiene la droga que ellos consumen. Porque es importante saber La si verdad, mi tienen. pregunta, María José, mi pregunta era porque tengo un usuario que consume TUSI. Y bueno, al escuchar todo esto, como que me enlaza a un poco de preguntas e incógnitas que tenía sobre él, por eso te preguntaba esto. Ujú. Es eso, Claro. gracias. ¿Y tú qué ves en él? Así como para ayudarte un poquito, ¿qué ves en él? O sea, él tenía mucha ansiedad, ¿no? Porque él salió ya hace algún tiempo, pero ahora nuevamente lo van a internar. Ujú. Y tiende, por ejemplo, en 15 días él se hace, pero ni 15, 10 días, 8 días, o sea, él está, pero hecho pedazos. Ajá, entonces va a ingresar a un centro y pues voy a irle a ver cómo es toda esta reacción. Ahora que he escuchado esta clase y todo eso, me voy a verle mañana que llega a la institución, voy a ir a verle. Ujú. Entonces tendré en cuenta todo lo que me han dicho, todo lo que habló Karina para poder ayudarle. Eso es. Gracias, María José. Gracias a ti, Elizabeth. Gracias Ujú. a ti. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Si hay alguien más que necesite, tenga una pregunta, puede hablar ahora o callar para siempre. No, mentira. Si quieren hacer otra pregunta, sino para ir cerrando, creo que ha sido bastante productivo este tiempo. Esperamos que haya sido de edificación para cada uno de nosotros que estamos en formación constantemente. Le doy las gracias a Dios primeramente. Créanme que cuando no me pasaban las láminas me puse fría. Le doy gracias a Dios por todos los que me ayudaron. Gracias, María José. Ella ahorita es aquí mi mentora, me estoy aprendiendo de cada país, cada cultura es algo diferente. Le doy gracias a Dios por las oportunidades que me ha dado de estar en Venezuela, en Ecuador, ahora aquí. Para mí cada una de estas comunidades ha sido una formación especial. Gracias por la oportunidad que me brinda en este tiempo María José, de pertenecer al equipo multidisciplinario, ser parte de la directiva de Sanar TCC, una casa hermosa donde tenemos igual pues pacientes con adicción, pero como siempre se los digo a ellos, cada cultura es un adicto distinto a pesar de que es la misma enfermedad. Sin más que decirles, bueno, buenas noches con todos. Creo que ya hemos cerrado este tiempo de aprendizaje. Que Dios les bendiga y esperamos vernos en otro espacio. Buenas noches para todos. Gracias, Cari. Gracias a ti. Buenas Gracias a ti por noches, estar con bendiciones. nosotros. Profe, Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Chao, papi. Chao. Gracias, Karina. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. A todos.